Sí, yo estuve ahí cuando todo comenzó. Cuando aquella noche estando ya en casa lo notamos muy cansado, más de lo normal. Le pedimos que mejor descansara un poco, pero fue inútil. Nadie podía convencerlo cuando él se proponía algo. Yo estuve ahí cuando noches después, estando todos reunidos en la mesa cenando, su cara se puso blanca de repente, sus manos comenzaron a temblar y su boca empezó a tiritar al intentar hablar, pero ninguna clase de palabras pudo pronunciar, convirtiéndose ese instante en el inicio del mudo y doloroso calvario que azotó su vida hasta el final. Sí. Yo estuve ahí cuando semanas después, entre lágrimas, mi madre nos decía con su voz entrecortada, a mi hermano y a mí, que los médicos ya no sabían qué hacer para revertir el inexplicable dolor que lo aquejaba, que estaba intentando todo pero nada daba resultado. Yo estuve ahí cuando esa noche él despertó en una forma abrupta y empezó a vomitar sangre, dándonos un intenso susto a todos. Fui testigo de cómo, conforme pasaban los días, su estado empeoraba, el brillo de sus ojos se apagaba, su piel palidecía y el cabello comenzaba a desprenderse por sí solo. Para ese entonces, nuestras esperanzas ya se iban evaporando, tal cual lo hacían las gotas de rocío sobre el cristal de la ventana en cada uno de esos amaneceres de verano, pero que para nosotros era el más crudo y macabro de los inviernos. Yo estuve ahí cuando aquella tarde, tendido e inmóvil sobre su cama, con sus escasas fuerzas él trataba de mover los labios para poder hablar, frustrado intento que no hacía más que sucumbir a sus ánimos hasta lo más profundo de los abismos. Su aliento era de muerte, nauseabundo olor que corroboraba el deterioro en cada uno de sus órganos internos. Su pulso era débil, su semblante era de miedo, y de repente caí en cuenta de que aquel hombre fornido y valeroso, que por tantos años admiré, ahora estaba convertido en un manojo de proyectos sin cumplirse, de anhelos inalcanzables, de días futuros imposibles y de lejanos deseos de seguir en este mundo. Yo estuve ahí cuando luego de varios meses de puro sufrimiento y angustia, aquella oscura noche sus párpados se cerraron para jamás volver a abrirse. Su corazón nos concedió su último latir en presencia de todos, quienes rompiendo en llanto desconsolados, le dijimos adiós alrededor de su lecho de muerte. Sí, yo estuve ahí cuando días después de su fallecimiento, el curandero que por tanto tiempo trató de sanarlo sin poder lograrlo, vino a casa para darnos por fin el secreto que nuestro ser amado conservó en lo más hondo de sus pesadillas. Él sabía el porqué, lo supo desde el principio, pero no quiso decirnos para no aumentar más nuestro dolor. Se fue en silencio, así como padeció su mal desde un comienzo, ahogado tal vez en su arrepentimiento, pero sin duda alguna odiado por sus propios miedos, batalla espiritual a la que hizo frente con hombría y responsabilidad. Falleció carente en medios de defensas, con sus manos manchadas pero con su corazón intacto. Se apagó su vida para pagar su deuda, pero dejó en nosotros la enseñanza más sublime que alguien jamás pudo otorgarnos, aunque para ello él mismo debió ser su propio ejemplo. Mi nombre es Juan Pablo Contreras, soy de Argentina
Y de la persona que les estoy hablando era mi padre, hombre recto y de mirada seria, de voz ruda pero sabia, de deseos nobles pero frágiles, pues a veces hasta el más fuerte sucumbe cuando el mal doblega su voluntad. Todo comenzó allá por el año 2004, cuando en una familia reinaba la felicidad, el trabajo y la paz, hasta que el destino quiso darnos un rumbo distinto, uno sumamente terrorífico, por cierto, que a pesar de haber durado solo meses, nos dejó los recuerdos más oscuros que hasta el día de hoy siguen apagando nuestra sonrisa cada vez que vuelve a nuestra memoria. En esto se basa mi historia, misma que les comparto con el único afán a pensar bien las cosas antes de actuar, puesto que una simple y mala decisión puede perturbar no solo el resto de tus días, sino también el de todos tus seres amados. Aquella noche, cuando él se descompuso en la cena, junto a mi madre y a Carlos Eduardo, mi hermano mayor, lo llevamos al hospital. El médico que lo atendió nos advirtió que tal vez pudo tratarse de los síntomas previos a un infarto, como así también de un posible derrame cerebral. Sin embargo, lograron estabilizarlo. Aún así, quiso que mi padre quedara internado por unos pocos días para hacerle los estudios correspondientes. Lamentablemente perdió la capacidad para hablar, pero él, tan curtido y terco como siempre, se daba maña para comunicarse con nosotros, escribiendo sobre las hojas de un cuaderno que llevé para dicho fin. Recuerdo que él sonreía al escribir, se reía de sí mismo, como si todavía le costara creer que estaba atravesando por esa irónica condición, ya que si había algo que él siempre hizo muy bien, fue regañarnos y torturarnos con los cientos de sermones que solía darnos cuando hacíamos algo mal. No sé quién es. Simplemente empecé a sentir mucho frío de la nada, como si un aire gélido se metió dentro de mi cuerpo y comenzó a hacerme temblar. Pero de seguro me pondré mejor y saldré de este maldito hospital. Odio estar aquí, pero ustedes no dejen de hacer todo lo que les toca, por favor. Continúen yendo al mercado, ya que les enseñé cómo administrarlo. Según los médicos, yo me voy a recuperar muy rápido y volveré con ustedes al trabajo. Obedezcan en todo lo que su madre les diga. Yo sé que es muy molesta a veces, pero ella siempre tiene razón. Cuídense y cuiden de su hermanita también. ¿Estamos de acuerdo?, nos dijo mi padre esa tarde, sentado en aquella cama de hospital. Cuando Carlos Eduardo y yo lo leímos lo escrito en aquel cuaderno, rompimos en risas también. ¿Qué más podíamos hacer? Si a duras penas tratábamos de disimular la preocupación. Él siempre fue un hombre sano. Es por eso que lo dicho por el médico nos cayó como un baldazo de agua fría. Mi madre lo sabía muy bien. Su mirada y poco diálogo la delataba. Le hicimos caso. Junto a mi hermano continuamos trabajando en el puesto de venta que teníamos en el mercado. Casi todos ahí se acercaban a nosotros para preguntarnos por el loco, tal cual era el apodo al que le llamaban a mi padre. A Dios gracias, era muy querido. Por suerte, él se recuperó rápido, así como lo esperamos. No obstante, a las pocas noches de estar con nosotros ya en casa, su inesperado infierno comenzó. Hay alguien aquí,
Hay alguien aquí en la casa. Escuché ruidos y por eso me levanté. Adentro no hay nadie. Ya busqué por todos lados. No más falta revisar el depósito. Ven, acompáñame. Vamos a ver qué pasa. Me escribió en una hoja esa noche mi padre, cuando de casualidad me levanté de la cama y lo encontré parado en el patio en soledad. El depósito al que se refería era el pequeño cuarto que había a un costado, en el que guardábamos las mercancías con las que reponíamos el puesto del mercado. Una vez que estuvimos dentro tampoco vimos nada extraño. Lo único que yo comencé a percibir fue una tétrica sensación, como si mi padre tuviera razón. Algo había ahí con nosotros. Caminé hasta uno de los rincones donde me puse a revisar las cajas, que ahí estaban cerradas. En tanto él revisaba por otro lado, al comprobar que todo estaba en orden, volteé para decírselo. Siendo ese momento cuando vi su cara, estaba pálido, paralizado, aterrado, y con los gestos casi suplicantes me indicó que me quedara quieto, dándome a entender que había algo detrás de mí. No sé cómo explicarles lo que sentí en ese momento. Fue como si algo helado me cubrió el cuerpo, pero el terror se acrecentó aún más cuando empecé a sentir que algo se apoyó sobre mi espalda, para a continuación comenzar a deslizarse hasta llegar a mi nuca. Era como una mano acariciándome, flaca, fría. Podía sentir sus dedos. Mientras permanecía inmóvil sin saber qué hacer, observaba a mi padre comenzar a temblar y a tartamudear, intentando quizás decirme con palabras lo que me estaba tocando, hasta que en un momento dado, y cuando ya estaba a punto de salir corriendo de allí, sentí perfectamente cuando aquella cosa me atravesó por completo como si fuera un viento y fue directamente a dar sobre el pecho de mi padre. Él cayó de espaldas sobre el suelo dando un fuerte quejido. Recién entonces reaccioné y corrí hacia él. Lo ayudé a levantarse para de inmediato dirigirnos a toda prisa hacia la casa. Acto seguido desperté a Carlos Eduardo y le comenté lo que nos había pasado. Entretanto, mamá se quedaba en la habitación junto a mi padre. Nosotros fuimos al depósito de nuevo, pero ya nada más pasó. Volví a cerrar la puerta y regresamos para preguntarle qué es lo que había visto, pero él todavía no salía de ese pavoroso estado. Esa noche al final no pudimos saber nada. Fue recién al día siguiente cuando regresamos del mercado. En un momento mi hermano me habló para mostrarme a escondidas lo que papá le había escrito para mi madre. Parecía un demonio horripilante. Su rostro era como el de un cerdo y medía como 2 metros de altura. Estaba parado detrás de Juan Pablo. Por momentos lo miraba a él y luego regresaba sus ojos hacia mí para sonreír, como diciéndome que le haría daño. Después, simplemente se abalanzó contra mi pecho y me tumbó. Tú me conoces muy bien, sabes que no soy de tenerle miedo a nada, pero te prometo que esto me supera. Poco después de este suceso, fue cuando la salud de mi padre comenzó a decaer de manera drástica. Sobre su pecho se formó una mancha rojiza, justo donde según él le golpeó el demonio. Conforme pasaban los días, esa mancha se convirtió en una herida, que finalmente terminó siendo una llaga.
Su cuerpo empezó a bajar de peso, pese a que comía bien. Sin embargo, llegó un momento en el que él también tenía problemas para alimentarse, ya que devolvía todo lo que comía. El horror se apoderó de nosotros cuando su vómito era oscuro y pestilente, como si estuviese mezclado con sangre coagulada. Pero 1000 veces más nos horrorizamos cuando ahora arroja gusanos vivos, enormes y repugnantes. Fue ahí cuando comenzamos a buscar brujas o curanderos de la zona, pues ya todo nos daba a entender que se trataba de un trabajo de brujería lo que le estaba afectando. Recuerdo que mi padre se aterrorizó cuando le mencionamos sobre eso. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente se limitó a escribir que no sabía quién podría estar haciéndole mal. Cada una de las personas que llevábamos para que lo vieran nos dijeron lo mismo. En efecto, mi padre estaba siendo víctima de un trabajo y el demonio al que veía no era otra cosa que aquel que invocaron para hacerle el daño. Pero para nuestra mala fortuna, nada de lo que ellos hacían daba resultado. Le hacían limpias, le daban a beber líquidos que solo Dios sabe lo que eran. Llevaban imágenes para encenderles velas en la habitación, pero él no hacía más que empeorar día a día. Cuando quedó postrado en cama, fue como si el mundo se nos viniera abajo. No había nada con lo que pudiéramos reanimarlo, ya que su estado anímico desapareció por completo, como si ni él mismo tuviera ya esperanzas. Una tarde escribió algo en el cuaderno. Esa fue la última vez que pudo hacerlo. Se trataba de una sola palabra, la que para nosotros no tenía ningún significado, ni nada que nos ayudara a comprender por qué le estaba pasando eso. El gringo. Había una sola persona que conocíamos con ese apodo. Se trataba de un viejo de cabellos rubios y de piel clara, que también tenía un puesto en el mercado donde nosotros teníamos el nuestro. Por lo que sabíamos, él era buena gente y era el que mejor le iba económicamente hablando. Por lo tanto, no encontramos ninguna relación con lo de mi padre. Aún así, decidimos junto a Carlos Eduardo encararlo para preguntarle algo al respecto. Es una lástima lo que le está pasando al loco. Es un buen tipo y no se merece nada de eso. Pero no sé en qué podría ayudarlos yo. Y si es verdad que le están haciendo brujerías, no tengo ni idea de quién podría ser el culpable. Es más, tengo a mi hijo mayor, que hasta hace poco también estaba en las mismas circunstancias, tal vez pagando sus fechorías, pero gracias a Dios, él ya está curado de todo. Pero como les digo, tu padre es buen sujeto y no merece eso. Deberían llevar a un sacerdote para que haga una oración por él. Tal vez eso lo ayude. Denle saludos de mi parte, por favor, y espero que pronto se mejore y podamos tenerlo aquí de nuevo. Se le extraña mucho al buen loco. Cuando el viejo nos dijo esto, nos hizo dar cuenta de que aún no habíamos acudido a la iglesia. Nadie de nuestra familia jamás fue creyente, y ni hablar de que íbamos a misa, pero nada perdíamos con intentar. Así que al salir del mercado fuimos a buscar al padre de la parroquia. El sacerdote vino esa misma noche e hizo la oración por mi padre. También arrojó agua bendita por toda la casa para bendecirla.
y antes de irse nos recomendó que no dejáramos de rezar, que también él lo haría. Gracias a eso el demonio dejó de atormentar a mi padre, al menos eso lo entendimos, ya que dejó de despertarse en las madrugadas preso del pavor. No obstante, su deterioro físico continuó su curso, destrozando así todos los intentos que nos quedaban por hacer. Llegó un momento en el que ya estaba irreconocible. Había perdido todo su cabello, su cuerpo ya estaba casi esquelético, y cuando abría su boca, le salía ese olor nauseabundo del que les hablé al principio, y la sangre que arrojaba era cada vez menos, como si ya ni siquiera eso le quedara. Pasamos todo el tiempo posible a su lado, y en esa habitación, desde donde por tanto tiempo lo veíamos salir en las madrugadas, lleno de energías y positivismo para vivir el día a día. Pero ahora se había convertido en un lugar frío y oscuro, donde solo se respiraba pestilencia y muerte. El último curandero al que acudimos siguió visitando a mi padre en toda esa etapa a pesar de que no había mejoría. Él nos decía que el trabajo no era de los que conocía, como si en realidad se tratara de un destino que mi propio padre forjó para sí mismo. A su vez, nos decía que tenía una ligera sospecha de cuál era el origen del mal, pero que si esto era así, sería en vano decírnoslo, ya que no habría nada más por hacer. De igual manera nos prometió que trataría de hacer todo lo posible para que al menos mi padre pasara sus últimos días sin sentir tanto dolor, aquel que nosotros veíamos salir de sus ojos en forma de lágrimas, mismas que al final también eran de sangre. Llevo tatuado en mi mente la noche en que él falleció, instante plagado de sombras y de dolor, nostalgias y terror. Yo estaba sentado al lado de su cama, en tanto Carlos Eduardo abrazaba a mi madre y a mi hermana, quienes rompían en un llanto desgarrador y desenfrenado, incontenible y eterno. En mis manos yo sostenía el cuaderno, en aquel que mi padre dejó escritas sus palabras que nos sirven de enseñanzas hasta el día de hoy. Lo presionaba con todas mis fuerzas a la vez que lanzaba mi grito interior hasta el cielo, preguntándole a Dios por qué lo permitió. Segundos después de fallecer, el cuerpo de mi padre comenzó a despedir un olor más fuerte, como si el mal saliera hasta por los poros. Vi a mi madre secar las lágrimas de sangre que aún le quedaban en los pómulos, signo visible de la suma de todos los sufrimientos de aquel gran hombre que le tocó soportar desde el día de su nacimiento. Aún estábamos con el alma partida en pedazos, cuando esa tarde vino el curandero para hablar con nosotros, tal como lo prometió. Mi hermana no se encontraba en casa y mi madre estaba durmiendo en esos momentos, pues el médico le había recetado unas pastillas para dormir y así descansar, ya que su dolor era incontenible. Solo Carlos Eduardo y yo estuvimos frente al curandero cuando destrozó 1000 veces más nuestras almas al decirnos aquello a lo que venía. Sé que será muy duro para ustedes escuchar esto, pero creo que su padre hubiera querido que ustedes lo supieran, para que de este modo sepan lo que puede causar el mal, pues en ocasiones las consecuencias de nuestros actos superan todo lo que podríamos imaginar. Y comenzó diciendo: sí, su padre falleció a causa de la brujería, pero el motivo por el que les dije que no se trataba de cualquier trabajo
es porque su propio padre se lo causó a sí mismo. Así es, él es el único culpable de todo. Fue él quien primero le hizo el trabajo de brujería a alguien más. Esa persona simplemente se lo regresó cuando acudió a otro brujo. No sé quién es, pero sí les puedo decir que mientras la vida de su padre se iba consumiendo, esa persona se iba sanando. Es por eso que nadie pudo hacer nada para ayudarlo. Su destino ya estaba marcado desde el instante en el que tu padre hizo el mal al otro, concluyó. La perplejidad nos duró varias semanas. Es más, todavía se me hiela la sangre al recordar esas palabras que nos dijo el curandero. Jamás habíamos pensado que ese fuera el origen, ni mucho menos que mi propio padre lo haya generado. Todavía nos cuesta creerlo. Él nunca fue una persona mala, nunca se involucró con brujos, ni tampoco era de esos que deseaban vengarse de esa forma. Sin embargo, cuando esa tarde el curandero se marchó de la casa, con mi hermano recordamos un antiguo altercado que tuvo mi padre con una persona del mercado. Se trataba del hijo del gringo, quien en una oportunidad, estando ebrio, intentó propasarse con mi madre, que en esos momentos se encontraba con nosotros. La discusión entre mi padre y él fue muy fuerte, pero siempre pensamos que ahí quedó todo. Pero ¿qué más da? No tenemos pruebas para reclamar, y es que por eso nos tortura no poder hacer nada, por lo que solo nos queda estar condenados a la resignación y a todo el infierno padecido. Por otro lado, quizás sea como el curandero dijo, mi padre cometió un error que lo llevó a tener uno de los finales más atroces y cargó con nosotros un mal que probablemente se arrepintió hasta el último instante. Yo estuve ahí cuando todo comenzó y cuando todo acabó, siendo testigo vivo de cómo un equivocado acto de venganza regresó sobre él con todo su peso y maldad. Tengan mucho cuidado cuando deseen el mal a otras personas. Mejor dejen que la justicia divina sea la que se encargue de todo eso. Eso es lo mejor. Y eso es lo que nos dejó como enseñanza mi padre, con su propio ejemplo al fallecer como lo hizo. Sí, yo estuve ahí y hoy les cuento todo esto a ustedes para que nunca les toque estar en el lugar en el que yo estuve.